Y vamos a empezar a utilizar ya una serie de propiedades para ver ejemplos más interesantes. Vamos a hacer aquí algunos ejemplos de estas propiedades que vamos a mostrar ahora para que se comprenda bien exactamente qué es lo que queremos hacer. La primera propiedad es qué pasa cuando yo derivo la suma de dos funciones. Esta es una de esas frases en matemáticas que quedan muy bien cuando uno está dando clase y es una frase que dice que la derivada de la suma de dos funciones es igual a la suma de la derivada de las dos funciones. No se entiende prácticamente nada de lo que acabo de decir, por tanto vamos a enunciarla. Lo que dice la propiedad es que f, vamos a poner simplemente f más g, sin poner f' más, sin poner f de x más g de x. Cuando yo derivo la suma de dos funciones, el resultado es derivar la primera, derivar la segunda y sumarlas. Entonces, un ejemplo típico sería, por ejemplo, x al cuadrado más x al cubo. ¿Qué pasa cuando yo voy a derivar x al cuadrado más x al cubo? Como es una suma, yo podría derivar la primera por su cuenta y la segunda por la suya. Para derivar x cuadrado, aplico esta propiedad y tendríamos 2 por x elevado a 2 menos 1, es decir, 2x. Vamos a indicarlo de todos modos. Derivada de la suma de dos funciones es igual a la suma de las derivadas. La derivada de la primera hemos quedado que es 2x. Y para derivar x al cubo tenemos con n igual a 3. 3 por x elevado a 3 menos 1, 3 por x elevado al cuadrado. La siguiente propiedad lo que dice es qué pasa cuando yo en vez de tener una función derivada tengo un número multiplicando esa función. Entonces, en pocas palabras y sin hacer una definición rigurosa de matemáticas, lo que dice esta propiedad es que podemos pasar, entre comillas, de esa constante, dejar esa constante fuera y directamente dedicarnos a derivar la función, que es lo que nos interesa. Entonces, por ejemplo, si tenemos 3x a la 7 derivado, lo que dice esta propiedad es que pasemos del 3 y nos dediquemos a derivar x a la 7. Para derivar x a la 7, volvemos a esta propiedad y tendríamos 7 por x elevado a 6 y 7 por 3 son 21. 21 por x elevado a 6. Un uso muy interesante de esta propiedad es que se podría también aplicar al tener una división. Cuando yo voy a derivar esto, este 2 no deja de ser un medio que está multiplicando, entonces se puede entender como que también vale para divisiones de números, siempre de números, o directamente pensar que este 2 es un medio multiplicando, este un medio saldría fuera, derivaríamos x al cubo, que sería 3x cuadrado, y lo que me queda es 3x cuadrado y recuperamos el 2 que teníamos al principio. Esta regla es muy útil y además es muy habitual y muy frecuente, y con esta regla podemos, por ejemplo, hacer el siguiente ejemplo ya un poco más elaborado, en el cual además vamos a incluir una serie de elementos. Fijémonos que en este caso lo que tenemos es una operación muy complicada porque hay una raíz cúbica, hay una división, hay un x al cuadrado, hay un 3... Podríamos aplicar un montón de normas distintas, las que vienen a continuación, con productos, divisiones, etcétera, etcétera. O simplemente darnos cuenta de, por una parte, que podemos sacar el 3 fuera, ese 3 no afecta, ese 3 está multiplicando, sale para afuera y nos olvidamos de él. Cuidado con esto, ese 3 no sale fuera, porque es la base del exponente, pero ese 3 está multiplicando, entonces este 3 saldría para afuera y nos dedicaríamos a derivar esto que está aquí dentro. Sin embargo, vamos a hacerlo en un paso solo, pero hay que darse cuenta de esto y hay que verlo rápido. Una raíz cúbica es un exponente fraccionario, es decir, 2/3, y si lo quiero subir arriba, esto lo puedo colocar como elevado a menos 2/3. Entonces lo que estoy haciendo aquí es, por una parte, sacar el 3 fuera y por otra parte, recolocar este 1 partido por raíz cúbica de x cuadrado en ese 3 pasa como un tercio y al subirlo arriba con un menos. Y ahora, para derivar esto, pasamos del 3 como decíamos antes y derivamos esta cosa que está aquí. Y para derivar esta cosa que está aquí, aplicamos de nuevo esta regla tal y como está. Bajaríamos el menos 2/3 para abajo y x elevado a menos 2/3 menos 1, que sería menos 6/3 menos 2 directamente por x elevado a menos 5/3, que aquí lo más conveniente sería colocarlo de una forma apropiada y en este caso pues tendríamos menos 2 arriba y abajo la raíz cúbica de x elevado a 5. De nuevo se podría sacar aquí factores fuera y podríamos dejarlo como x por la raíz cúbica de x cuadrado, pero no tiene, insisto, por qué ser conveniente, entonces por ahora vamos a dejarlo como está. Esto en cuanto a las primeras dos propiedades. Recuerdo la suma de derivadas, simplemente derivamos cada una por su cuenta y la sumamos. Y todo número que esté multiplicando o dividiendo, si de verdad está dividiendo a toda la operación o multiplicando toda la operación, ese número sale fuera y lo recuperamos después más adelante. Y llegan dos propiedades que sí hay que saberse muy bien y de hecho aparecen con mucha frecuencia, que son ¿y qué pasa cuando yo ahora voy a derivar el producto
de dos funciones. ¿O qué pasa cuando yo ahora voy a derivar la división de dos funciones? Vamos a escribirlo de nuevo con la f y con la g, aunque aquí lo más conveniente sería poner f de x por g de x, pero consideramos que es más oportuno escribirlo así. Entonces la derivada de un producto es, y esto hay que sabérselo casi de carrerilla, la primera derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. En este caso realmente el orden no es importante, podemos poner esta o esta indistintamente porque hay propiedad conmutativa. Sin embargo, en la división sí que importa el orden, porque sí que importa quién es numerador y quién es denominador. La derivada de una división tendríamos la primera derivada, y esa sí es importante que sea la primera, por la segunda sin derivar, menos, aquí llega la diferencia, la primera sin derivar por la segunda derivada, y todo ello partido por la segunda al cuadrado, entendiendo por segunda la función que hace de denominador. ¿Cómo se aplica esto a un ejemplo? Por ejemplo, vamos a derivar x por el seno de x. Entonces lo que tendríamos en este ejemplo sería una derivada de un producto de dos funciones, y para hacer esta derivada lo que haríamos sería primera derivada, la derivada de x sería 1, esta conviene sabérsela de memoria, por la segunda sin derivar, que es el seno de x, más la primera sin derivar, que es x, por la segunda derivada, que es el coseno de x. Primera derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. Es decir, lo que nos queda al final, esta derivada es seno de x más x coseno de x. Aquí empezamos a ver ya que las derivadas se complican y de hecho retrocedemos al principio de la explicación. Vamos a intentar imaginar por un momento lo que sería hacer esto con un límite, cambiando la x por x más h, dejándola como está, haciendo la resta, dividiendo entre h, haciendo el límite. Los cálculos ya serían de otro nivel distinto. Igual que antes, vamos a hacer una división a modo de ejemplo. Por ejemplo, x al cuadrado partido por e elevado a x, y todo ello derivado. Entonces la idea de esto es la misma que antes, vamos a hacerlo un poco rápida. La de arriba derivada, x al cuadrado derivado, en este caso sería 2x por la de abajo sin derivar, que es e elevado a x, menos la de arriba sin derivar, que sería x al cuadrado, por la de abajo derivada. Y la derivada de e elevado a x, recordamos que sigue siendo e elevado a x. Y todo ello partido por la de abajo al cuadrado. Aplicamos la fórmula o la expresión tal y como está y tratamos de simplificar lo máximo posible. En este caso, lo más que se puede hacer aquí es eliminar este a la x con uno de abajo, sacar esta x en factor común, y tendríamos x que multiplica a 2 menos x partido de e elevado a x. Siempre hay que intentar simplificar las derivadas al máximo posible, de hecho ya veremos por qué en los temas siguientes, en las aplicaciones de derivadas en particular, para luego poder igualar a cero y hacer operaciones con la derivada, etcétera, etcétera. Vamos a acabar este vídeo con un par de ejemplos más, ejemplos que ya incluirían un poco todas las derivadas vistas aquí. Vamos a poner, por ejemplo, un x cuadrado por arcoseno de x. Entonces tenemos que darnos cuenta en estas derivadas primero de qué tipo son. Aquí lo primero que salta a la vista es que tenemos un producto. Hay dos funciones diferentes, no las puedo juntar, no las puedo operar. No es como si tuviese x partido por raíz de x, que podría juntarlo en una misma base. En este caso no, son dos funciones totalmente diferentes, con lo cual esta derivada tenemos que recurrir a esta definición y tendríamos la primera derivada, que es 2x, por la segunda sin derivar, arco seno de x, más la primera sin derivar, que es x al cuadrado, y la segunda derivada, que es 1 partido de la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. En este caso habría que intentar simplificar, aunque cuando tenemos este tipo de derivadas lo más que se podría hacer sería subir este x cuadrado aquí arriba y poco más. La cuestión de la simplificación es muy interesante porque hay que hacer muchas derivadas para que uno se dé cuenta de realmente qué es simplificar una función. Insisto, en este caso no habría mucho que hacer salvo poner este x cuadrado aquí arriba y poco más. No merece la pena hacer factor común, no llegamos a nada más sencillo. Vamos a hacer otra derivada que, si bien es muy sencilla, sí puede causar problemas, por ejemplo algo de este estilo. Entonces estas funciones tienen que derivar muy rápido y de forma muy simple, y lo primero que vemos es que tenemos la suma de tres funciones, con lo cual derivamos cada una por su cuenta, como si no existiese otra, como si no existiese otra y como si no existiese otra. Para derivar 3x cuadrado
y esto tenemos que intentar mecanizarlo lo más rápido posible. Ese 3 es un número que está multiplicando, si nos fijamos en 3x², ese 3 está multiplicando, lo dejamos fuera, como dice esta propiedad, y derivamos x². La derivada de x² es 6x, es 2x, que multiplicada por 3, 6x. Repetimos el proceso, el 3 lo dejamos fuera, derivamos x², que es 2x, por 3, 6x. Para derivar 2x, el 2 lo dejamos fuera, derivamos la x, que es 1, y 2 por 1 es 2. Y derivada de una constante, derivada de cualquier constante, es 0. Con lo cual la derivada automáticamente queda 6x más 2. Y vamos a hacer un ejemplo más, un par de ejemplos más. El primero es la tangente de x, que antes hemos comentado, que es un ejemplo interesante que convenía darle una vuelta. Entonces lo que voy a hacer aquí simplemente es voy a colocar la tangente como seno entre coseno y lo voy a derivar como si fuese una división. Tenemos f es el seno y g es el coseno. Entonces empezamos, la derivada del seno es el coseno, lo voy a simbolizar con una c. La de abajo sin derivar es otra vez el coseno, así que tenemos coseno al cuadrado menos la de arriba sin derivar, que es el seno, y aquí llega la parte interesante. La de abajo derivada es la derivada del coseno, la derivada del coseno es el menos seno, entonces tenemos otro seno y un menos, y todo ello partido por la de abajo al cuadrado, pero como ya sabemos, seno al cuadrado más coseno al cuadrado es 1, partido por coseno al cuadrado. Esta pequeña demostración conviene hacerla 2 o 3 veces, y una vez que uno lo ha hecho 2 o 3 veces, se queda bastante bien en la cabeza que la derivada tangente es 1 partido por el coseno al cuadrado. Y si uno no quiere aprendérsela, no tiene más que hacer esto, que no es una cantidad muy larga de pasos cada vez que tenga que hacer la derivada de la tangente. Y acabamos ya por último, acabamos con un ejemplo aparentemente muy difícil, aunque luego en realidad son ejemplos que son bastante sencillos. Vamos a hacer una derivada que aparentemente es, insisto, complicada, aunque luego realmente no tiene mucho misterio. Y el único problema que tenemos aquí es el siguiente: hay un 2 arriba y un pi abajo. Por lo demás son dos funciones, a derivar, etcétera, etcétera, y hacer las operaciones. Entonces, en este caso, la clave de esto está en que tanto el 2 como el pi son números, son constantes. Pi vale 3,14 y algo, por tanto son constantes que se pueden quedar fuera sin ningún problema. Y nosotros nos dedicamos a derivar aquella parte que es variable, es decir, el coseno y la tangente al estar dividiendo. La de arriba derivada, que sería menos el seno de x, por la de abajo sin derivar, tangente de x, menos la de arriba sin derivar, coseno de x, y como acabamos de ver, la derivada de lo de abajo, 1 partido por coseno al cuadrado de x, partido por la de abajo al cuadrado, que sería la tangente al cuadrado de x. Una vez hecho esto, y aquí sí interesa mucho el tener cierta pericia con los números, vamos a darnos cuenta de varias cosas. Para empezar, que este coseno y este se van, seguidamente que la tangente se podría escribir seno entre coseno, y que esos dos signos menos los podríamos dejar aquí atrás con el 2. De tal forma que aquí tenemos tangente al cuadrado de x y aquí seno al cuadrado partido por coseno de x, y en este de aquí más 1 partido por coseno de x. Y por último, y aquí conviene no despistarse porque estos son el tipo de operaciones que al final traen problemas, sencillamente lo que vamos a hacer es dejar el menos 2 partido por pi y vamos a escribir 1 más seno cuadrado entre coseno de x por tangente cuadrado de x. De hecho no conviene ni siquiera simplificarlo ni hacer nada con ello, con esta simplificación sería más que suficiente. En resumen, con eso tenemos las reglas básicas de derivación. Solamente nos falta una regla que se llama regla de la cadena, y esa, como es más complicada y es más larga, conviene verla aparte en el próximo vídeo. Entonces con esto cerramos la primera etapa. Recordamos que tenéis en la descripción un PDF con la plantilla por si queréis imprimirla o lo que fuese necesario, y nos vemos ya entonces en el próximo vídeo con la regla de la